Bueno, muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos. Hoy, a propósito de una invitación formal que hemos recibido del amigo William Vallenilla y de un grupo de estimables amigos y amigas de Punceres para promover el desarrollo de la historia municipal del municipio de Punceres. Ante esta solicitud o esta convocatoria, esta invitación especial que se hace en el marco del bicentenario de la batalla y victoria de Carabobo, es bueno conversar sobre algunos aspectos que son esenciales. Para promover un trabajo como este, lo primero que nosotros debemos acercarnos es tener claro hasta dónde el alcance de corte territorial, de corte espacial, de corte geohistórico. El municipio de Punceres, con una tradición histórica bastante larga, como lo vamos a ver, bueno, conformado por sus parroquias y sus poblados, no puede quedarse solo con un referente central o con un referente de las troncales, donde están los pueblos más cercanos de mayor volumen poblacional o de mayor concentración humana. Tenemos nosotros una larga y dilatada trayectoria histórica en el municipio, que es bueno que veamos cada uno de nuestros pueblos. Por eso un elemento vital es ir tomando en cuenta quiénes serán nuestros enlaces, nuestros virtuales escritores y escritoras en el desarrollo de una historia municipal de Punceres. Entonces, es conveniente, en primer lugar, alcancemos la etapa de vincularnos directamente con Azagua, Quiriquire, Miraflores, Tropical, Cachipo, Puente Punceres, etcétera, y otros pueblos cercanos y lejanos del centro de la capital municipal. En ese contexto geoterritorial, es bueno que tengamos presente por el desarrollo histórico mismo, como le señalaba, del municipio, que hay al menos dos referentes que no podemos descuidar. Un primer referente que está conectado por el noroeste, por la vía Colorado-Caribe, por supuesto con el pueblo Chaima, con el pueblo ancestral Chaima, que es sumamente importante esa conexión Caribe-Teresén, Caribe-Teresén, Punceres. Ese es un primer componente. El otro componente, también muy vinculado al municipio y a la historia regional, si se quiere, local, pues es la conexión por el noreste a propósito del lago de Guanoco. Toda la producción asfáltica, petrolera, generada no solo en Guanoco, sino en el contexto del propio municipio, pues son sumamente importantes. Hay una trayectoria allí importantísima que destacar, que nosotros debemos ver con muchísimo cuidado. Entonces, en primer lugar, cubierto ese elemento de fuentes, ese elemento de espacio, perdón, vamos al segundo componente, que es el segundo componente de la fuente. Digo, hay una relación de fuentes bastante importante a lo largo de todo el desarrollo que pudiéramos denominar historiográfico del municipio, que nosotros hemos buscado en diferentes sitios, en diferentes lugares. Por ejemplo, toda la colección vinculada a la misión de los capuchinos en Cumaná, en el tomo 3 de Buenaventura de Carrocera, donde conseguimos la matrícula del pueblo de San Francisco Javier de Punceres, así como le estoy señalando, en este momento escrito con S y sin S al final. Es bueno que sepamos también que Punceres se escribió Punceres con C, Punceres con S, Punceles, Punceles, etc. Hay muchísimos nombres que debemos hacer una categoría de ese tipo.
Entonces, esa obra de Buenaventura de Carrocera, Misión de los Capuchinos de Cumaná, es vital para la búsqueda de información, por supuesto, vinculada con el tiempo colonial, que hay muchísimas en el tomo 3. Ese tomo 3 hay que buscarlo por encima de lo que sea, porque ahí está una buena información de lo que refiere a la parte colonial del municipio y propiamente de Punceres como el elemento vital. Están otros de Antonio de Alcedo, el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o de América de 1788, que también está disponible en la web, donde hay enunciación importante sobre las misiones de Caicara, Guayuta, pero también de Punceres, llamado en ese momento pueblo de Punceres. Es sumamente importante. En lo que compete al siglo XIX, desde los documentos para la historia de la vida pública del Libertador, unas notas escritas por José Félix Blanco, pues es sumamente importante porque allí hay información relacionada con el proceso de la independencia y con la probabilidad de que algunos de nuestros héroes nacionales de independencia pues estuvieron por la zona de Cachipo. Ese es un dato que hay que verificar. Digo, no nos vamos a ir tampoco por las ramas de manera inmediata. Las cartas de Bolívar fechadas en el año de 1817 al general Rojas, que era coordinador militar y luego gobernador militar de Maturín, pues son sumamente importantes. Eso está la mayoría en el archivo del Libertador, que también está disponible en internet. Hay mucha información allí relacionada con Punceres. En lo que corresponde al siglo XX, por supuesto, hay mucha información a partir de los años 20, vinculada con Campo Quiriquiri, que así se llamaba, y hay mucho de esa información en fuentes de archivo que yo logré ubicar a propósito de un trabajo que no pudimos culminar, pero faltó allí varias cosas, pero en el año de 2017 yo le voy a enviar esa información para que la trabajen. Hay mucha desinformación, yo hice ya la traducción, una traducción preliminar, pero bueno, hay muchísimas cosas importantes, la revista El Farol, que también se las indico dónde está, sobre Quiriquire, sobre el pueblo de Quiriquire, sobre la alfarería de Quiriquire en el año 40, de las fiestas patronales, el deporte, el progreso de Oriente, la electrificación, una galería de fotos que conseguí de Randy Trajan, buenísima, con fotos a color y fotos tratadas para mejorar su presentación. Bueno, ahí hay información sumamente importante del momento petrolero de los 50, de los años 60, del siglo XXI, etc. Hay mucha información y todo se lo voy a disponer. Luego hay una lista muy grande de información vinculada con los libros que les señalaba de los capuchinos de la época colonial, entre otros materiales, pero muchísimos, que todos se los tengo y los dispondré para que el equipo lo pueda trabajar. Entonces, en la cosa de la fuente, diríamos nosotros, de cierta manera, que hay mucha información con la que podemos trabajar. Ahí no hay realmente mayores inconvenientes, que sí probablemente pues los tienen otros municipios. Primero porque no se ha hecho ese trabajo y segundo porque, bueno, eso hay que compilarlo y lleva muchísimo tiempo, porque ese es el trabajo preliminar. El tercer componente que quiero comentarle, bueno, ¿cuál es el plan de la obra? Perdón. Si se escuchó plan, me disculpan, editan eso y borran eso. El plan de la obra, yo lo presento en tres, bueno, primero una presentación que ya luego nos pondríamos de acuerdo si quién se las pudiera hacer, si no consiguen yo se las haría con muchísimo gusto.
Luego pasaríamos con una introducción que tendría 5 o 6 temas, la explicación histórica sobre la presencia del municipio de Punceres, los pueblos, y lo que compete a los grandes rasgos de la historiografía regional y nacional, porque Punceres no está aislado ni de la región, ni está aislado de Venezuela ni de América Latina. Entonces tenemos que ser cuidadosos y ver ese plan en términos grandes. El origen de la documentación, para explicar dónde conseguimos cada una de las fuentes, hay que darle mayor credibilidad a la fuente que podamos comprobar, no vamos a utilizar datos que no comprobamos, que nos dijeron, que nos contaron. Así no podemos hacer historia, estaríamos haciendo otra cosa seguramente muy interesante, pero no estaríamos haciendo historia. Señalar cuáles fueron los documentos que nosotros seleccionamos para acompañar la investigación, los temas que tratamos que vamos a tratar en ese tema, en ese libro, perdón, y la importancia de construir una historia municipal de Punceres para la vida presente y futura del estado de Monagas. Terminaríamos esa introducción con unos agradecimientos tanto personales como institucionales a los que hubiera lugar. Por supuesto, el agradecimiento en principio de carácter personal sería a quienes estuvieron involucrados directamente con la elaboración de la historia. No vale la pena colocar allí una lista de nombres que no hicieron absolutamente nada, pero que quieren aparecer. Digo, quien quiera aparecer tiene que aparecer por algo. No basta querer, tiene que mostrar el efecto de colaboración, de apoyo. Si alguien dio documentación, si alguien dio fotos, si alguien prestó su casa para una entrevista, si alguien, todo eso será registrado y todo eso será colocado en buena lid y con objetividad. Y por supuesto las instituciones, quienes respaldan desde el punto de vista institucional, pues también tendrán su espacio de agradecimiento en esa introducción. Eso se hace al final. Luego propongo 5 títulos de trabajo que tendríamos que nombrar los responsables por capítulo, quienes se responsabilizarían en este trabajo de cada uno de los capítulos y ya ir armando cuál es el esquema de ese capítulo. El primero es sobre espacio, territorio e identidad, que nos dé cuenta de lo que es el municipio de Punceres hoy, desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de su identidad, partiendo desde la Gaceta o desde las gacetas que configuran las coordenadas municipales hasta los efectos de caracterización territorial y denominación territorial y los componentes de identidad, pues, himno, bandera, en fin, los símbolos locales que ustedes tengan que son necesarios. El segundo capítulo sería para hacer el recorrido del origen ancestral. Bueno, ¿cuál es el origen ancestral? Chaima, muy vinculado al efecto de la conexión Caripe, de la conexión Caripe-Teresén, sobre todo, pues registrada además durante mucho tiempo. Es posible que consigamos otra información mejor, con mayor profundidad, y ahí vamos a trabajar. En tercer lugar, un capítulo sobre invasión y consolidación colonial, para ver cuál fue ese proceso. Ese proceso está bastante claro, con mucha información, repito, en la literatura colonial que tiene el padre Carrocera en el tomo 3. Recuerden que desde el punto de vista colonial se define esto como una invasión y una consolidación tardía, es en el año de 1700 y tanto, cuando las primeras son del 1600 y tanto. En el siguiente capítulo, en el cuarto, trabajaríamos la guerra de independencia y la vida del siglo XIX en el municipio. En el capítulo quinto tendríamos el petróleo entre el pasado y el futuro, para ver un poco allí cuál fue el desarrollo, un capítulo especial para eso, fundamental para la vida presente del estado de Monagas y de Venezuela y de América Latina. Bueno, como el petróleo se ha convertido en un referente fundamental en la vida de los pueblos en este tiempo. Y por supuesto, en el último capítulo trabajaríamos Punceres en el siglo XXI,
para dar cuenta pues, de la realidad histórica, sociohistórica que tiene nuestro municipio en este siglo XXI. Terminaríamos ese libro con dos componentes. Un componente primero, que estarían los anexos del libro, como pueden ir anexos en el medio del desarrollo de los capítulos, pero necesitaríamos anexos finales si los tuviéramos. No sabemos. Ese es solo un plan general que puede modificarse y hay que modificarlo además según lo que consigamos, ¿no? Ahí para colocar cosas que no tenemos publicadas, que no tienen acceso la mayoría de los lectores y que en ese momento es necesario que puedan ir donde buscarlo. Bueno, en el libro es el área fundamental. Y luego, bueno, las fuentes de información que los colocaríamos de verdad con muchísimo de los detalles para el momento que nosotros pudiéramos trabajar ese componente. Y en la última parte les voy a presentar entonces, la cuarta y última parte, bueno, ¿y cuál sería, mis estimados amigos, el plan de desarrollo del discurso histórico que nosotros vamos a trabajar, el que yo les propongo para iniciar este proceso de desarrollo de la investigación de la historia del municipio de Punceres? Primero, luego de instalar una comisión encargada de esta, no sé, William luego me enterará o quien quede responsable por la municipalidad, si tiene que hacerlo, si no tiene que hacerlo, no, eso no lo hemos decidido. Estoy haciendo esto por derecho propio y por una solicitud que creo que es válida en el contexto, repito, insisto, de la celebración del bicentenario de la batalla de Carabobo. Entonces lo primero es designar los responsables de los capítulos. Tener una persona responsable y tener unos trabajadores allí que asistan todo el trabajo. Digo, no es que el coordinador no va a hacer nada. Tiene que ser la persona que más escriba. O si no es el que más escribe, es el que más aporta para que la gente escriba, pero no necesitamos a alguien que mande. Eso en los trabajos históricos no tiene sentido. Eso es lo primero. Lo segundo es la búsqueda y registro de fuentes disponibles y no disponibles en el municipio y fuera del municipio. ¿Qué vamos a buscar? Bueno, documentos, fotos, mapas, objetos, testimonios orales, libros, folletos, equipos, en fin, casi cualquier cosa que pueda ofrecernos en el ámbito del tiempo histórico un dato sobre un punto de los que nosotros trabajamos o de los que no tenemos o no tenemos localizado y en ese momento es posible localizar, pues tenemos que buscarlo. Entonces, tenemos que hacer ese registro, tenemos que tenerlo al dedo para conocer cuáles son cada uno de los componentes que tenemos. En tercer lugar, nosotros necesitamos, una vez que tenemos las designaciones, que busquemos los registros de fuentes, que conozcamos la información que hay, pasamos a elaborar una cronología. Una cronología que nos indique el hecho histórico que estamos copiando textualmente de un libro, de una información, de una fuente, de un producto, de un mapa, de una foto, etcétera, la fecha exacta de referencia que tiene ese hecho histórico y los detalles de la fuente que la estamos tomando. Es decir, del autor, del título, del número de página, del año de publicación o el que hubiere para localizar la información. Ello para evitar que nos llegue información, no, es que yo sé que hubo una mina de oro en el año tal, y tiene la información, no, a mí me la dijo tal, no, así no nos va a servir. Se nombrará eso como una hipótesis, digo, no podemos estar jugando de cosas que parece que pasaron, pero nunca pasan, ¿no? Ya hay demasiados inventos en la historia local. Hemos sabido de historia local, tristes historias locales que la gente inventa hechos, inventa eventos, inventa héroes, inventa heroínas, inventa objetos. Entonces hay una fragua terrible en Venezuela y en el mundo, por Dios santo. No crean que eso solo pasa. Pero en esta historia, una construcción de una historia de un equipo serio, de un equipo responsable, pues vamos a evitarnos ese tipo de sinsabores que más bien lo que hacen es deslucir el esfuerzo y deslucir la posibilidad de tener un trabajo bueno. Lo otro es lo siguiente, luego de la cronología, bueno, cruzar los datos de la cronología por capítulos. Entonces decimos, bueno, de tal año a tal año van al capítulo 1, de tal año a tal año, al capítulo 2, de tal año a tal año, capítulo 3, y ahí tenemos
un primer boceto de qué es lo que vamos a trabajar. Con eso seguimos y preparamos un plan general de la obra en el que ya tenemos claro cuáles son los capítulos y cuáles son los subcapítulos, y en cada subcapítulo cuáles son los aspectos o secciones que vamos a trabajar. Ese es el plan general de la obra. El plan general de la obra es un elemento además bellísimo porque ya nos permite ver grosso modo lo que será la historia del municipio Punceres. Pasamos luego a la revisión, a la redacción y revisión de los avances, por supuesto por parte de los responsables. Pueden hacerlo conmigo, pueden hacerlo con otra persona o con un equipo de personas. En fin, yo lo que estoy diciendo es que estoy a la orden si quisieran revisarlo conmigo, tanto la redacción y la revisión de esos avances por capítulo. Un poco como estamos previendo que pase todo eso. Y al final, bueno, listo ya para tener la obra, pasamos a la integración definitiva de la obra y la sugerencia de los anexos que nosotros podemos hacer para el libro general. Bueno, ahí están. Oye, no me peleé, había previsto más o menos como 20 minutos para esto y todavía en 21 y algo. Entonces tenemos aquí un plan general, espero que esto los ayude a visualizar. Yo lo voy a compartir, le voy a hacer unas sugerencias a William a propósito de esta iniciativa, para que podamos tener un grupo de WhatsApp del equipo, una vez que él lo tenga conformado, que se diga cuáles son las personas designadas para trabajar en este proyecto tan hermoso. Y una vez que tengamos eso y William sea autorizado para conformar, William o la persona que designe la municipalidad, no sé, para que conforme un grupo de WhatsApp y pueda utilizar esos nombres y esos números de teléfonos para el trabajo, pues yo le enviaré otros materiales, enviaré los enlaces que los estoy señalando y enviaré otros componentes que ustedes refieren. Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, espero que con esta conferencia preliminar, con este intercambio de palabras, en primer lugar, tengamos la oportunidad de ir concibiendo, desarrollando y construyendo lo que será la historia municipal del municipio Piar en el contexto del bicentenario de la batalla y victoria de Carabobo. Sería el regalo inmenso que le haría la municipalidad a su propio pueblo, al estado de Monagas y a Venezuela en el contexto del bicentenario. Ojalá que podamos hacerlo, solo tenemos que quererlo, así de sencillo. O sea, nosotros no queremos que funcione, pues no funcionará. Así es. Esto es tan fácil como ponerse a escribir y desarrollar. Tienen las fuentes, tienen la información, tienen los equipos. Lo que tenemos es que organizarnos. Organicémonos y me tienen a mí a su disposición y a sus órdenes para esto. Se me cuidan muchísimo en tiempos de pandemia. Recuerden, tapabocas, distanciamiento y lavado de manos. Dios me lo bendiga, pues. Se me cuidan muchísimo.